Ahí va. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Javier Milei, en una de las reportajes que dio en este caso a un medio extranjero, se rió y celebró cuando la periodista le preguntaba, bueno, ¿por qué se siente ser como la oveja negra o administrar el Estado cuando no lo querés? Él dijo que está feliz, que él se siente un topo, que lo tenés, Leo, a ver, escuchémoslo. Do you like being the skunk at the garden party? ¿Te gusta ser la oveja negra? Amo ser el tope dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Bueno, es curioso porque ayer además siguió con la catarata de insultos contra el Congreso. Él dice que él tolera calumnias e injurias, pues le preguntan cuántos perros hay en Olivos, al mismo tiempo que insulta a mansalva, ¿no? Respecto de cómo mide aquellos ataques y la forma en que lo percibe cuando le dice, por ejemplo, y representa como ratas a los diputados porque votaron una ley para mejorar o recomponer el poder adquisitivo de los jubilados. Bueno, mientras tanto, lo que dice Milei ahí es: quiero reformar, pero quiere destrozar el Estado. Y uno lo ve, digamos, desde Capital Humano, la Sandra Petovelo, la ministra que ha estado todo este tiempo bajo el cuestionamiento por la incapacidad para gestionar algo que no debiera ser tan complejo como es el suministro de alimentos que tiene en los depósitos. Uno ve que tiene 4 carteras ella, una de las cuales es educación, que todavía arrastra después lo que fue la masiva marcha en defensa de la universidad pública, todavía arrastra educación, un conflicto con los docentes universitarios que no cerraron su paritaria y hubo 2 días de paro. Ayer hubo 4 renuncias más en educación. Simultáneamente a esto, ayer anunció también el gobierno nacional que elimina por completo y deja de existir lo que se llamaba la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, una subsecretaría que era otra de las áreas que había absorbido Petovelo cuando le mandaron el Ministerio de la Mujer. Eliminó el Ministerio de la Mujer, quedó apenas la subsecretaría que tiene, entre otras cuestiones, lo que es la línea de atención a las mujeres en situación de violencia, el 144. Petovelo lo mandó a justicia porque o echa funcionarios o cada tanto se saca de encima cosas que no puede o no quiere administrar, como pasó con los medicamentos de enfermos de enfermedades muy graves. Bueno, esto se lo mandó a justicia y al recibirlo el secretario de Derechos Humanos se comunicó con la fiscal que estaba a cargo de esta subsecretaría, Claudia Barcia, y le avisó por WhatsApp que su subsecretaría ya dejaba de existir. Bueno, y en eso saca un comunicado el gobierno hablando de la destrucción del Estado, ¿no? De la reforma del Estado, donde lo que plantea es que este es un hecho para celebrar, porque finalmente el Ministerio de la Mujer nunca sirvió para nada. Y hay algo para mí muy preocupante en la forma en que describe esta decisión, que tiene que ver con que dice no sirvió para combatir delitos, ya le quita el nombre de la violencia de género, porque además hay un desconocimiento de Milei respecto a la evidencia de que, y de todo su gobierno, lo hemos visto en Adorni, y además la idea de que se discriminan ciertos casos y solo se le hace casos a aquellos casos en los cuales la víctima es la mujer, pero no cuando los casos son al revés, o el caso tristísimo de Lucio asesinado por su mamá y su pareja mujer. Pero la cuestión es que usan casos que son muy excepcionales, que por supuesto merecen todo el repudio del mundo, para negar que hay un patrón que es mucho más sistemático, no por ello más relevante un crimen que otro, pero sí más sistemático y por lo tanto merece otro tipo de respuesta, que es que cada 36 horas una mujer muere a manos de un caso de violencia de género. Cuando los hombres mueren en casos de situaciones de violencia, mueren porque se tiran tiros, se matan entre ellos. Cuando las mujeres mueren en situación de violencia, la enorme mayoría de esos casos son en casos de violencia de género, es decir, las mata un hombre. Y por lo general ese hombre es su pareja o su expareja, con lo cual vos tenés una
una problemática específica, que el gobierno niega incluso del lenguaje. No es ya solamente haber terminado con el Salón de las Mujeres, haber eliminado el Ministerio de la Mujer, que incluso te puedes preguntar si es una manera eficaz de combatir el problema de la violencia de género. Lo que está detrás de todo esto, que para mí es todavía mucho más grave, es decir, que no existe tal cosa como la violencia de género. Ya no es ni siquiera la discusión acerca de si hay o no lenguaje inclusivo. Ayer hacía un esfuerzo Milei por nombrar a la ministro Petovelo como ministro y no ministra. Me parece muy poco relevante con relación a lo que está de fondo, que es el negacionismo de Milei respecto de que las mujeres todavía no estamos en un pie de igualdad respecto de los hombres en términos de lo que gana una mujer en igual trabajo o lo que le cuesta llegar a ese lugar. Y lo digo hoy en el Día del Periodista, donde todavía hay un montón de mujeres, donde ocupar los lugares como esta primera mañana de opinión con temas de política y economía es mucho más difícil para cualquier mujer, y basta mirar el dial, basta mirar cómo son las programaciones en los canales. No estoy diciendo nada que no sea fácilmente comprobable. Pero bueno, la cuestión es que el hombre que vino a destrozar el Estado ayer anunció que terminaba con esta subsecretaría. Hoy a la mañana hablábamos con la gente del INTI, un instituto que certifica, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un instituto compuesto mayormente por técnicos e ingenieros que ahora están sufriendo un recorte que les dijeron que va a ser de más del 30% del personal del INTI. Entonces vos tenés lugares también, bueno, tecnología y ciencia, lo que está pasando. Ayer se conoció la renuncia del que estaba a cargo, porque era un hombre de Nicolás Pose, que según Javier Milei ya es historia. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología estaba a cargo de Alejandro Cosentino, que renunció. Ahora falta quien lo nombre. Hemos entrevistado a nosotros científicos que ganaron becas para ir al extranjero y que no lograban que les contestaran un mail para ver cómo implementaban un programa de una capacitación que ya se habían ganado con Francia, digamos. No es solo destruir, hacer una reforma del Estado. Están destruyendo lugares donde el Estado después cuesta muchísimo recomponer eso, y el Estado abandona situaciones que tienen que ver, en un caso, con la protección de la violencia de género. Y no solamente es eso, sino que además la desregulación lo que hace es que ausenta al Estado de la regulación de situaciones como las que ya vivimos. Los aumentos indiscriminados de las prepagas, que ahora lo pueden hacer libremente. Ahora, una de las prepagas, ahora le va a contar David, ya anunció que va a subir un 18% las cuotas en julio a partir del momento en el cual se liberan. Se han liberado todo lo que tiene que ver con las tasas y la forma en que los bancos le pueden cobrar a los clientes. Se ha liberado a las compañías de seguro para que puedan cobrar, para que no den el servicio y en todo caso tengas que contratar aparte el servicio de grúas si es que no tiene que ver con un siniestro. Se ha liberado también a las telefónicas y a todo lo que tiene que ver con comunicaciones para que cobren sin justificar aumentos de costos o sin pasar por una instancia regulatoria del Estado. En un contexto donde el Estado no solo está destruyendo el Estado, que no quiere reformar sino destruir, sino que simultáneamente todas las medidas desreguladoras que va tomando Sturzenegger, que todavía eso es otra cuestión que tiene que ver con la interna del gobierno. No terminan de definir qué rol va a tener Sturzenegger para no tocarle tampoco la sensibilidad de Caputo, razón por la cual no sabemos exactamente cuándo ni en qué rol va a asumir Sturzenegger, pero digamos, todo lo que tiene que ver con no es solo achicar el Estado, que es lo que dice Milei que hay que hacer. Vos tenés que eficientizar el Estado, achicarlo seguramente, pero lo que está haciendo no solo es destrozarlo, gestionarlo mal y además desregulando absolutamente todo lo demás, que son instancias en las cuales, ¿a dónde acudís vos en todo caso? A defensa del consumidor. Pero si vos, además, las instancias en las cuales, o tenés la violencia de género, ¿a dónde vas? Al 144. Las instancias en las que el Estado, un Estado, te puede llegar a proteger, también se están viendo desmanteladas, con lo cual es un proceso que no tiene que ver con una reforma del Estado, es un desmantelamiento del Estado mientras lo administran con enorme dificultad y desidia, o por lo menos es en lo que se vio en el caso de Petovelo, porque también cuando vos juntas 4 o 5 ministerios ministerios de Trabajo, Educación, Desarrollo Social en un único ministerio, lo que termina pasando es lo que vemos que está pasando, que es la no gestión o los problemas muy serios que tiene Petovelo para administrar ese gigante ministerio que tiene bajo su responsabilidad.